Bueno, durante el fin de semana la fiesta de la vendimia fue ámbito de reunión de muchísimos presidenciables y distintos dirigentes políticos que ya se van posicionando para el 2015. Hubo una foto, entre tantas otras, una de Massa con Daniel Scioli y también una, por ejemplo, de Julio Cobo junto a Oscar Aguad de la UCR de la provincia de Córdoba y Mauricio Macri. ¿Qué está pasando con el PRO? Bueno, estamos con Laura Alonso, ella es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires del PRO. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué movimientos hay de cara al 2015? Bueno, obviamente empieza a haber encuentros, charlas, conversaciones, pero la verdad es que el PRO y Mauricio sigue construyendo, o seguimos construyendo una alternativa propia, que sea absolutamente independiente del radicalismo y del peronismo, que han sido quienes gobernaron estos últimos 30 años de la Argentina y que creemos que ya han demostrado, en algunos casos con bastante baja nota, sus capacidades de gestión. Así que lo que nosotros sí hacemos es invitar a todos aquellos que quieran acercarse al PRO a conversar con nosotros, pero la verdad es que la alternativa del PRO va independientemente de cualquier otra conversación. Nosotros estamos construyendo un proyecto absolutamente distinto de lo que se conoció anteriormente y todos aquellos que quieran incorporarse a nuestras filas o apoyar esta tercera vía o esta alternativa diferente son bienvenidos. Pero ahí hay, digamos, del lado de UNEN, que están los radicales, socialistas y Lilita Carrió, se genera toda una tensión alrededor del PRO, ¿no? Oscar Aguad claramente siempre más cerca de traer o de incorporar o de sumar o lo que fuese con Macri. Hay todo un sector, los socialistas sobre todo, que dicen con Macri no, Macri es mi límite. Y Lilita Carrió que tiene límites cambiantes, porque ayer, por ejemplo, declaró que cree que hay que discutir seriamente el tema de sumar también a Macri a ese espacio político. Bueno, creo que conociendo la trayectoria de construcción y deconstrucción de alianzas electorales de Elisa Carrió, esta etapa probablemente, y no quiero hacer un análisis muy profundo ni político ni psicológico de su liderazgo, pero quizás esta es la etapa en la cual ella empieza a dinamitar una alianza que construyó el año pasado. Así que en ese sentido no voy a opinar mucho más. Lo que sí creo es que hay un reconocimiento de determinados líderes políticos de las cualidades republicanas del PRO. Me parece que hace un tiempo, hasta hace algunos años, el PRO era el cuco, el PRO era la derecha fascista pro mercado, y en los últimos años, a partir también de un gran cambio dentro del partido y de un gran aprendizaje en la gestión, se empieza a respetar mucho más al PRO como un partido de centro, razonable y que tiene un profundo compromiso con la defensa de la libertad y del sistema republicano de gobierno. Porque un poco esa era también una de las principales objeciones que ha tenido históricamente, ¿no? Lilita Carrió con Mauricio Macri, temas de corrupción y temas, bueno, fundamentalmente corrupción, me parece que han sido sus críticas. Sí, me parece que han sido críticas hacia determinadas personas, ni siquiera el propio Mauricio Macri, porque nunca jamás uno puede achacarle a un hijo las dudas que pueda tener sobre su padre, ¿no? Y yo creo que a Elisa Carrió y a otros les está pasando lo mismo que nos pasó a muchos que nos acercamos al PRO hace 4, 5, 6 o 10 años, que empezamos a ver con el tiempo que Mauricio es Mauricio y que Macri en todo caso es su padre. Y en eso me parece que es un dato muy importante, porque cuando uno empieza a conocer a las personas, también por lo que hacen, no solo por lo que dicen, la confianza aumenta. Y en ese sentido creo que tanto, y mira qué interesante, ¿no? Tanto los comentarios muchas veces positivos de Cristina Kirchner como de la propia Elisa Carrió, por distintos motivos, algunas veces muy críticos, hacia Mauricio, terminan reconociendo sus cualidades, sus compromisos, que es una persona de principios y de palabra en la política. Y creo que esto es un muy buen dato, porque me parece que la Argentina y el electorado argentino empieza a elegir la moderación en política, la razonabilidad. Por eso creo que la foto con Cobos y con Oscar Aguad, más allá de las diferencias partidarias, hablan de tres personas que son líderes muy razonables en política, que no se dejan llevar por ideologismos, pero que sí tienen muy en claro cuáles son sus ideas y qué es lo que la Argentina necesita. Así que yo celebro esa foto, celebro que empecemos a recuperar un valor casi fundacional de la democracia hace 30 años, que fue la amistad cívica,
y que podamos conversar, empezar a conversar las soluciones a los grandes problemas con miradas distintas, pero no desde la oposición destructiva, sino desde la construcción política. Hablando de Mauricio y el padre y Macri, bueno, se despejó, pareciera, con la decisión del juez Casanelo, una de las problemas más serios que podía enfrentar Mauricio Macri con su candidatura presidencial, que era estar procesado en la causa de las escuchas por Ciro James. Finalmente quedó Macri al margen, no va a ir él a juicio oral, entendiendo que fue el padre el que efectivamente contrató los servicios de Ciro James, que, según todo indica, efectivamente hacía espionaje ilegal desde dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para nosotros la buena noticia es que Mauricio efectivamente es liberado de todo cargo y culpa en esto, porque de verdad no tuvo ninguna injerencia ni tomó ninguna decisión al respecto, y en ese sentido basta solo con mencionar el nombre del juez Norberto Ollarvide y recordar que fue quien sobreseyó por enriquecimiento ilícito de manera irregular a Néstor y Cristina Kirchner, y entender cuál ha sido la motivación política de la causa de las escuchas llevada adelante por el propio juez Ollarvide con también irregularidades dentro de la causa. Pero la Cámara confirmó después, no fue solo Ollarvide. Una Cámara bastante apegada a los intereses del kirchnerismo, y además yo creo que Casanelo, acá hay algo interesante, porque Casanelo, que es el que finalmente lo saca a Mauricio Macri de la causa, estaba súper cuestionado por su inacción en la causa Lázaro Báez, y venía siendo súper criticado por toda la oposición, planteando que era un juez que respondía a los intereses de la Casa de Gobierno. Bueno, o tenemos que creer yo creo que a los jueces hay que de verdad analizarlos por sus fallos, también por sus conductas. No voy a opinar porque no conozco en detalle cuál. Sí sé que algunos lo han criticado por la lentitud en el caso Báez, pero el caso Báez no fue cerrado, el caso Báez está abierto y el juez sigue investigando. Todos conocemos cómo se mueve la justicia teniendo en cuenta los calendarios políticos, ¿no? Y este es el punto respecto de la causa de las escuchas, y yo quiero volver a eso. La causa de las escuchas emerge en el momento donde Mauricio Macri aparece en 2009 como el gran opositor a Néstor y a Cristina Kirchner. Recordemos que Néstor Kirchner estaba vivo en 2009. Entonces me parece que tomar esa causa, el inicio de esa investigación judicial en ese contexto político, te da muchas pistas respecto de por qué fue una causa política, una causa armada. La causa también reveló algo grave, porque armada, eventualmente lo que estamos discutiendo es si estuvo bien o no incorporado Macri a la causa, pero la causa en sí misma probó que había jueces de Formosa, que pagos por una agencia de seguridad privada hacían pinchaduras ilegales, que Ciro James trabajaba en el gobierno de la ciudad, pero no tenía nada que ver con educación, que además... ahí me parece que hay por lo menos un error político grave, que fue la designación de Palacio al frente de la Metropolitana, que ya venía muy cuestionado con lo de la AMIA y que tenía una agencia de seguridad privada. Bueno, eso fue obviamente asumido como error por parte del propio Mauricio respecto de Fino Palacio. Sí, él lo dijo, lo reconoció como un error, a pesar de que le había hecho las consultas pertinentes a quien le parecía que tenían opinión formada sobre el propio Fino Palacios. Pero más allá de eso, yo creo que extrayendo un poco la mirada o llevando la mirada un poco más arriba, yo creo que en la Argentina hay un serio problema con los servicios de inteligencia, y básicamente hablo de la CIDE. A mí me parece que hasta que no pongamos en la mesa de debate, así como ahora se quieren debatir tantas cuestiones de fondo, no pongamos en la mesa del debate el rediseño institucional de la CIDE, me parece que tenemos un problema. Y creo que esto viene desde la refundación de la democracia. Se han cambiado muchísimas leyes vinculadas con algunos factores de poder que fueron claves durante las dictaduras o el autoritarismo en la Argentina, y sin embargo la Secretaría de Inteligencia, que hoy escucha a empresarios, políticos, opositores, militantes sociales, sigue haciendo un trabajo que está absolutamente reñido con la protección de los derechos humanos y las libertades individuales. Así que creo que poner en la agenda de discusión el rediseño de la CIDE me parece que es un tema importante de cara al futuro. Sí, pero bueno, de hecho esto me parece que esta noticia del fallo Casanelo tiene que haber sido despejado por ahí lo que percibían como un obstáculo que podía volverse complicado, ¿no?, para la carrera presidencial. Sí, pero ha sido despejado por el propio juez, así que esto ya es una vez, pasamos a otra etapa, digamos. Ya bueno, va a ir Palacio también a juicio oral, así como va a arrancar también el juicio oral por el tema de 11. Es más, recordá que el propio Mauricio dijo, yo soy el primero que quiere ir a juicio oral para demostrar mi inocencia, y lo dijo no es enfáticamente mismo, muchas veces. Me parece políticamente enfrentar por la supuesto situación. Que no, pero él en ningún momento le esquivó el bulto, porque cuando
cuando uno tiene la certeza de que no tiene nada que ver con algo, no se esconde, no está tratando de tapar algo porque en realidad no tenía por qué taparlo, porque de verdad Mauricio no tuvo nada que ver con la causa de las escuchas ilegales, que es una causa política. Es una causa, pero eso incluye el hecho de que vayan a juicio oral Ciro James, Narodowski el y caso del Palacio. involucramiento del directo es absolutamente político. El haber involucrado a Macri, pero el resto de la historia está muy probada. Digo, tendrán que rendir cuentas donde corresponden los demás, pero Mauricio está absolutamente libre de cargo y culpa en esto y me parece que eso es lo importante. Bueno, tenés el jefe de la metropolitana que él designó y un ministro de educación pero de él. La justicia lo dejó absolutamente librado de culpa y cargo. Judicial, lo que quiero decir políticamente, es como decir que Cristina... Pero no porque él porque no hay conexión directa. En todo caso serán quienes están imputados y procesados los que tengan que rendir cuentas y en todo caso después será el propio Mauricio el que haga el análisis político que corresponda del desempeño de cada uno de ellos. Pero él no ha tenido, vos sabés que, a ver, esto es lo mismo que algún funcionario haga determinadas cuestiones sobre las cuales la presidenta de la Nación puede no tener control. Y esto me parece que es importante destacarlo, ¿no? Algunas veces los funcionarios, otras no, pero algunas veces los funcionarios llevan adelante algunas actividades para las cuales no piden permiso. O sea que, volviendo al tema electoral y el armado, el riesgo, me parece que están midiendo todos, es ir solos versus llegar o no a la segunda vuelta, porque finalmente si hay un electorado dividido en lo que sea kirchnerismo, peronismo, Sergio Massa por el otro lado, Macri, y unen, y van los cuatro, cada uno por su lado, de lo que se ve hoy por lo menos, la cuestión es que de esos quedan dos. Sería difícil imaginar un escenario donde, o por lo menos hoy las encuestas nos muestran un escenario donde pudiera ganar alguien en primera vuelta. El riesgo de ir separados en la primera vuelta es no llegar a la segunda, ¿no? Sí, pero hoy estamos en otro momento de la construcción política y la verdad que hoy nosotros, por lo menos desde el PRO, lo que estamos haciendo es convencer, persuadir, como decía el doctor Alfonsín, a aquellos que tienen algunas dudas respecto sobre las ideas y las propuestas alternativas que nosotros traemos para la Argentina después del 2015, que están muy vinculadas también a una forma de gestión de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo en educación, por ejemplo en infraestructura social también, no solo infraestructura física, en políticas culturales, en el cuidado del ambiente, en todo lo que tenga que ver con la movilidad sustentable. Entonces, en ese sentido nos parece que hay una apuesta del PRO a algo diferente. Y la verdad es que estamos de menor a mayor construyendo, convocando, sumando y tenemos por delante todo este año para llevar adelante esa construcción, ese armado. Me parece que el año que viene será quizás otro el escenario, probablemente lo sea, porque cuando se adelanta el calendario así será y en todo caso se verá. Pero me parece que no hay que apurarse. Nosotros venimos muy bien, es el partido que más ha crecido en los últimos años en la Argentina, los demás estancan o decrecen, nosotros seguimos creciendo. Somos el partido que duplicó sus diputados nacionales, que construyó un bloque propio, un interbloque en el Senado de la Nación. Le falta provincia, ¿no? Es difícil construir... Por supuesto que es difícil construir en la provincia, pero no es imposible. Digo, es difícil construir a nivel nacional una opción competitiva sin un pie fuerte. Vos sabés que, María, no es imposible, porque hay tanta necesidad en el electorado, sobre todo en un sector, ¿no? Que yo podría llamar el polo no peronista o el polo más republicano del electorado argentino. Pero ahí Massa les pelea algo. No, en republicano no pelea nada más, y en liberal tampoco. Basta con ir a la discusión del Código Penal, parece Rucauf en el 2001, Massa. La verdad que en ese sentido a nosotros nos ha favorecido la discusión. ¿Lo favoreció o les ocupó el espacio que era el espacio No, para nada, porque nosotros nunca ocupamos el espacio de la mano dura. El PRO siempre ha buscado en estas discusiones la posición moderada y la posición intermedia. No somos ni Zaffaroni ni somos Rucauf. Y la verdad que Massa nos ha dado la oportunidad de demostrarlo. Y en ese sentido me parece que Pinedo, desde su buena fe y en esta vocación de diálogo que tiene siempre el PRO, lo ha demostrado en esa discusión o en esa mesa de conversación. Formó parte, digamos, del equipo de juristas que armó el anteproyecto. No todos suscriben todo lo del anteproyecto. Es más, él no solo no lo suscribe, sino que escribió lo que no suscribe. Los demás no lo han escrito, ¿no? Gilavedra lo firmó completo. Sí, pero sentarse ahí también es una señal de querer dar ese debate. Digamos, me parece que ahí Macri me daría la sensación de que lo que fue muy exitoso Massa fue en plantear que bancar cualquier discusión
discusión era un costo político. Entonces todos dijeron, bueno, no es el momento, mejor no. Es que el problema es que no es el momento porque Massa embarró el terreno y no es el momento. Esto no quiere decir que nosotros no querramos ver la discusión. Ahora, vos imagínate que hoy tenés un Código Penal de 1921 con más de 900 modificaciones que tiene un montón de problemas que no se aplica bien. ¿Pero es la culpa del código o es la culpa de todos los operadores institucionales vinculados a hacer cumplir la ley? Y entonces acá vamos a la discusión de fondo, como fuimos antes a mirar la CIDE, ¿no? Que es nuestro apego a las normas y es nuestro entramado institucional para aplicar las normas. Si vos tomas a la excarcelación como un instituto que es excepcional, pero lo aplicás todos los días para cualquier delito, entonces tenemos un problema. Si nosotros no establecemos un rediseño institucional y una reforma de las fuerzas de seguridad interior, de la Policía Federal, de las policías provinciales, para separar a las manzanas podridas las que hacen bien su trabajo, si no les pagamos como corresponde, los capacitamos, le damos tecnología, sus instrumentos y demás, ¿de qué estamos hablando? No hay código penal que nos salve en materia de inseguridad. Está bien, pero si ustedes se sentaron ahí, o fue Pinedo... Fue hace 2 años. Está bien, pero había un acuerdo que ese código, digamos, 100 años más tarde y con muchas reformas parciales merece ser... Yo creo que ese acuerdo existe, que no lo puede ni negar el propio Massa. Por ahí no le gusta este anteproyecto y me parece bien porque a mí tampoco me gusta y yo no lo voto. Ahora, lo que no puedes decir es que no se necesita la discusión. Es más, te voy a decir algo. Yo creo que es importante, yo creo que de todo se aprende. Primero, no es el primer anteproyecto de Código Penal que hay escrito. No. Hay muchísimos de estos 30 años de democracia que están en el Ministerio de Justicia, en los archivos. Y también hay en el Congreso. Yo creo que lo que hay que hacer es ir a buscar todo ese trabajo porque todo sirve. Lo que no puede pasar, y esto es el problema de la discusión de la política pública en la Argentina, es que todo se tira a la basura. Entonces vayamos a buscar los antecedentes. Y otra cosa que, por eso creo que falla esta discusión, estas discusiones no pueden encerrarse en un grupo de abogados. Estas discusiones tienen que ser interdisciplinarias, porque acá necesitas economistas, acá necesitas sociólogos, acá necesitas psicólogos, acá necesitas antropólogos discutiendo la política penal, porque la política penal no es solo un código. Tiene que ver con un montón de cuestiones y tienen que ver con este fondo que es cómo los argentinos nos vinculamos con la ley y con el Estado, cómo nos vinculamos con la fuerza pública cuando vemos a la policía. Digo, basta con entender la conducta de muchos cuando los detiene un policía porque pasaron un semáforo en rojo y hacer alguna encuesta de cómo reacciona el conductor normal y común. Entonces, fíjate acá, y por eso quiero traer como el sentido común a esta discusión, porque me parece que es la Argentina que tiene que venir. ¿Cómo empezamos a discutir razonablemente las reformas y la política pública? Me parece bien el diálogo interinstitucional, me parece bien que el Ejecutivo dialogue con el Congreso y también con el Poder Judicial, pero lo que no podemos hacer es cada vez que hay un papel blanco, ¿no? Como se llamaría en otros países, o un papel verde, proyecto, sí. Que son proyectos o anteproyectos, matarlo de entrada. O sea, recuperemos la razonabilidad en el debate. Evidentemente este no es el momento para los razonables. No estamos en un momento para los... Porque hay un gobierno que se está yendo, porque hay mucha irracionalidad en la política. Yo creo que tanto el kirchnerismo como Massa hoy representan la irracionalidad. Y entonces los razonables tenemos que dar un paso atrás y decir nosotros... Creo que esto es lo que ha hecho Mauricio, estamos para dar todos los debates y estamos para aportar la razonabilidad en la política argentina después del 10 de diciembre del 2015. Este no es el momento, porque el resultado puede ser mucho más nefasto. Digo, vos no puedes decir vamos a llamar una consulta popular para hablar del Código Penal. ¿Sabes por qué? Es inconstitucional. Primero porque es inconstitucional, porque hay materias en el Código en la Constitución que no se pueden dirimir ni por decreto de necesidad de urgencia ni por iniciativa o consulta popular. Una es el derecho penal. Entonces lo que vos no podés hacer es marketing barato con cuestiones que son muy, muy delicadas y cuyos resultados pueden ser nefastos. Por ejemplo, cuando sucede una situación de violencia en la calle y vos haces una pregunta a 10 personas y le decís, ¿usted cree que debería haber pena de muerte? 9 de cada 10 te van a responder que sí. Y vos sabés que la pena de muerte está prohibida por los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces lo que hay que recuperar en la política no es solo la razonabilidad, es también la responsabilidad. Y yo creo que Massa hoy no representa la responsabilidad en política. Ha hecho un gran daño, le ha servido para él en el corto plazo, pero no está aportando en el mediano y en el largo para el debate de las reformas institucionales que necesita este país. Muchas gracias. Gracias.